Buenas noches, comunidad de la niebla. Esta noche nos adentraremos en este espeso, húmedo y frío ambiente, compuesto de luz y oscuridad, para escuchar la versión completa de Los extraños seres de las cuevas, una historia real enviada por uno de nuestros suscriptores, la cual estoy seguro que los sorprenderá. Así que en este momento damos paso a este relato que, hasta el momento, había estado oculto entre la niebla. Los misteriosos seres de las cuevas. Mi nombre es Jesús. En la actualidad, vivo en el estado de California, en Estados Unidos, pero viví toda mi infancia y parte de mi adolescencia en Uruapan, Michoacán. Cuando era niño, vivía en una enorme vecindad ubicada en el centro, junto a mi madre, padre y mis 8 hermanos. En ese entonces, pese a vivir de forma muy justa en lo referente a lo económico, considero que éramos una familia feliz, porque vivir en aquel lugar era algo fantástico para mí, no solo por la arquitectura y los paisajes verdes que rodean a este lugar, sino también por las historias que me contaba mi tío Efraín, un arriero de la vieja escuela, quien se dedicaba a andar de pueblo en pueblo, transportando mercancía, sobre todo frutas y aguacates. Cada vez que pasaba por Uruapan, mi tío iba a visitarnos para darnos uno que otro regalo de los pueblos que visitaba, pero también para contarnos cientos de historias sobre sus viajes. La mayoría de estas historias las solía repetir, por lo que ya me las sabía de memoria, pero aún así me emocionaba cada vez que las escuchaba, porque siempre las contaba apasionadamente, como si fuera la primera vez. Pero una noche lluviosa, cuando el agua corría como verdaderos ríos por las calles de Uruapan, fue distinta a todas las demás visitas de mi tío. Lo supimos desde el inicio, por la forma desesperada en la que tocaba nuestra puerta de madera, y por la prisa con la que entró, totalmente empapado y lleno de lodo. Cuando escuché que llegó, corrí rápidamente para ir a verlo, pero justo cuando estaba llegando a la mesa donde él estaba sentado, mi madre me dijo que me fuera a mi cuarto, que no era un buen momento para estar ahí, que mi tío venía cansado. Yo me regresé a mi cuarto, pero en cuanto llegué, sentí la necesidad de regresar a escondidas a la cocina, donde tenía un pequeño hueco en el que me podía esconder y donde anteriormente ya había escuchado a escondidas las pláticas y discusiones de mis padres. Así que, pensando que se trataba de una aventura, me fui a gatas hasta el pequeño hueco y, después de acomodarme, comencé a escuchar la plática de mi madre con mi tío. Lo primero que me sorprendió fue que mi tío se veía bastante asustado y le costaba mucho trabajo articular una sola palabra. Al darse cuenta de ello, mi madre le ofreció un té y, en cuanto se tranquilizó lo suficiente para comenzar a hablar, empezó a contarle todo lo que había pasado a mi madre. Mi tío le contó que hace 3 años fue contratado por un hombre para hacer un viaje de Uruapan a San Juan Nuevo, donde tenía que transportar varias piezas de huevo y aguacate. Él contó que el viaje comenzó bien, que recogió la mercancía en la mañana y antes del mediodía ya estaba saliendo de Uruapan para después tomar los senderos que siempre recorría al hacer ese viaje, los cuales atravesaban un par de cerros. Cuando iba a la mitad del camino, notó que su mula se comenzó a incomodar, aparentemente cansada por el fuerte sol que hacía esa tarde, por lo que mi tío se acomodó debajo de un árbol y, después de darle un poco de agua y fruta a su mula, decidió dormir un rato, esperando que el calor disminuyera un poco. Mi tío le dijo a mi mamá que la siesta no duró más de 30 minutos, pues él ya estaba acostumbrado a dormir solo esa cantidad de tiempo durante los viajes, pero que esta vez, cuando abrió los ojos, notó que inexplicablemente ya se había hecho de noche, y no solo eso, sino que al levantarse y mirar a su alrededor, notó que su mula
y la mercancía ya no estaban. Preocupado por la situación, comenzó a buscar el rastro del animal, lo cual no fue difícil por la naturaleza de aquel terreno. Después de varios minutos de seguir el rastro, notó que el camino lo llevaba a una parte del cerro que él desconocía y del cual su padre le había advertido que nunca se acercara, porque le decía que ahí se solían aparecer las brujas, duendes e incluso los hombres serpiente, de quienes incluso mi tío ya me había contado varias historias, pero siempre de terceras personas, de los relatos que escuchaba en los pueblos cercanos, porque él siempre me dijo que nunca le había tocado verlos. Pero esa vez, debido a la preocupación de no perder la mercancía, mi tío ignoró todo eso y continuó siguiendo el rastro hasta llegar a una extraña cueva que estaba justo en medio de dos enormes árboles. Al estar ahí, mi tío le gritó varias veces a su animalito, pero no respondió, así que no le quedó de otra más que hacer una antorcha improvisada con el material que siempre cargaba en su morralito, y después de encenderla, comenzó a caminar en el interior de la oscura cueva. Al principio, contó que aquella cueva era como todas las que había visitado anteriormente, con animales y murciélagos por todos lados, pero que cuando avanzó un poco más, empezó a escuchar varias voces de mujeres, quienes gritaban a lo lejos su nombre. Al escucharlas, le dio un poco de miedo, porque sabía que era imposible que ellas estuvieran ahí, pero cuando se percató que decían su nombre, pensó que se podía tratar de un grupo de bandidos, quienes solían robar a los viajeros del lugar. Así que sumamente enojado, comenzó a responderles, diciéndoles que lo dejaran en paz, que le regresaran a su mula y su mercancía, pero después de hacerlo, escuchó que una de las voces le dijo: No te preocupes, Efraín, tu mula está aquí con nosotras. Está tomando agua y comiendo unas ricas frutas. Ven por ella, solo te la estamos cuidando. Después de eso, mi tío les gritó varias veces, preguntándoles que dónde estaban, que no podía ver nada, pero ellas solo le decían que siguiera sus voces, y después de un par de minutos, le dijeron que siguiera la luz que estaba delante de él. En ese momento, mi tío le dijo a mi madre que vio una hermosa luz color amarilla, la cual comenzó a destellar unos metros delante de él, y al verla, casi al instante, mi tío comenzó a caminar rumbo a la luz, como si aquello lo hubiera hipnotizado al instante. Dijo que conforme se acercaba, sentía un intenso calor en su cuerpo, pero que no era la misma sensación de calor que emite el sol, sino un calor distinto que te incita a acercarte cada vez más a él. Así continuó caminando mi tío, hasta que la luz fue tan fuerte que lo deslumbró por unos cuantos segundos, y cuando pudo retomar la visión, se dio cuenta que estaba en un lugar hermoso, indescriptible para las palabras humanas. Se trataba de un tipo de bosque lleno de enormes árboles, los cuales eran tan grandes que casi llegaban a la cima de aquel lugar, el cual no tenía un cielo como nuestro mundo, solamente tenía una infinita construcción rocosa, de donde constantemente fluían gotas de agua dulce. El pasto del lugar era completamente distinto al pasto que conocemos, ya que mi tío le contó a mi mamá que su textura era más parecida al terciopelo que al de cualquier hierba que haya en el mundo exterior. A lo lejos, mi tío pudo ver un enorme mar color rosado, y en el aire volaban varias aves, unas pequeñas, como del tamaño de las palomas, pero otras eran tan enormes como del tamaño de un ser humano, pero con alas. Todas aquellas aves eran pacíficas, porque ninguna de ellas se acercó para hacerle daño, incluso dijo que parecían no percatarse de su presencia. Mi tío también le contó a mi madre
que su sorpresa fue tal que de plano se arrodilló ante lo que estaba viendo, haciendo referencia a Dios y al paraíso, pero justo cuando decía aquello, notó que su mula estaba a unos cuantos metros de distancia, amarrada a un árbol y bebiendo de un río de agua totalmente cristalina. Al verla, mi tío se acercó a ella y la comenzó a acariciar para después revisar su carreta y verificar que toda su mercancía estaba intacta, justo como se lo habían dicho aquellas voces. En ese momento, mi tío volvió a agradecerle a Dios en voz alta, demostrando su gratitud por recibir la bendición de dejarlo ver el paraíso. Pero justo cuando decía eso, escuchó una voz femenina que le dijo: Este no es el paraíso, Efraín. Estás en un lugar mejor, y tú tuviste la fortuna de encontrarlo. Eres bienvenido el tiempo que te quieras quedar. Pero por favor, no vuelvas a mencionar su nombre aquí, o te atendrás a las consecuencias. Diviértete, descansa, come y bebe lo que gustes. Al escuchar aquello, mi tío asintió con la cabeza, creyendo en su interior que había sido un ángel la que había hablado con él. Así que después de levantarse, se fue a caminar con su mula, comiendo y bebiendo todo lo que encontraba en su camino, lo cual, según él, es la comida más rica que jamás se puedan imaginar, la cual era tan ligera que nunca te saciaba, aunque pasaras toda tu vida comiendo. Mi tío también dijo que no sabe cuánto tiempo estuvo ahí, caminando y comiendo, pero que seguramente no habían sido más de 2 horas, cuando después llegó a lo que parecía ser una pequeña capilla, donde estaba una escultura de un hombre con alas, cuyo rostro era humano, pero con rasgos de serpiente, sobre todo en sus ojos y nariz. El extraño humano estaba sentado en cuclillas, con una postura semejante a la de las gárgolas de París que había visto en una revista. Al ver aquello, mi tío se asustó porque recordó la historia que le contó su padre sobre los hombres serpiente, pero cuando entró, se percató que el interior de la capilla estaba lleno de oro y piedras preciosas, muchas de ellas totalmente desconocidas para él. Al verlas, se salió de inmediato del lugar, creyendo que podían pensar que él había entrado ahí para robar, pero cuando lo hizo, volvió a escuchar la voz de la mujer, quien le dijo: Toma todo lo que quieras, Efraín. No sientas culpa. Todo puede ser tuyo. Al escuchar eso, mi tío cuenta que pensó en toda su familia, incluyendo a mi madre, así que tiró la mercancía que llevaba y llenó la carreta con todo el oro y piedras preciosas que su mula pudiera cargar, e incluso se llevó varias frutas, pensando que podrían tener un gran valor en los pueblos de alrededor, pues se trataba de mercancía que nadie conocía. Mi tío contó que tardó otro par de horas en cargar la mula y retomar el camino de regreso al lugar donde había llegado, el cual identificaba porque era una cueva cuya entrada era una enorme piedra tallada en forma triangular, pero con la punta hacia abajo. Cuando llegó a esa puerta, mi tío comenzó a jalar a su mula porque el animalito ya no quería caminar, como si tuviera miedo de salir de aquel lugar, y justo cuando la jalaba, escuchó la voz de la mujer, pero esta vez con un tono distinto. ¿Por qué te vas tan rápido, Efraín? ¿No te gustó estar con nosotros? Es una lástima que te quieras ir. Pero si es tu decisión... Puedes hacerlo, solo que no te puedes llevar nada de lo que hay aquí. Al notar aquel cambio de voz, mi tío empezó a tirar toda la mercancía que traía en la mula, totalmente asustado y temblando de miedo, porque después de escuchar aquella voz, el mundo subterráneo en el que se encontraba se comenzó a oscurecer y en el aire
empezaron a aparecer varios hombres con alas, semejantes a la escultura que vio en la capilla, y a lo lejos también comenzó a ver varias sombras, quienes se acercaban a él, las cuales, según él, medían entre 2 y 3 metros de altura. Temblando del miedo, terminó de vaciar todo lo que traía, incluso se quitó la camisa que llevaba, donde también había metido piedras y fruta, y cuando se aseguró de haberse quitado todo, huyó a través de la cueva por la que había llegado, y después de correr durante varios minutos, por fin logró salir al mundo exterior, donde lo primero que vio fue la enorme luna llena de aquella noche. Tras escuchar la historia, mi madre se quedó callada, evidentemente molesta, y posteriormente le reclamó a mi tío por haberse ausentado durante 3 años, durante los cuales su esposa y sus hijos pensaron que quizá estaba muerto, y que después de todo eso había regresado así, sin más, contando esa historia de niños. Pero justo en ese momento, cuando le estaba reclamando, mi tío también le gritó a mi mamá, diciéndole que todo era verdad, y que para él solo habían pasado unas cuantas horas, no 3 años. Mi madre y mi tío seguían gritándose uno al otro, cuando de repente vi que mi tío se quitó su zapato y de su calcetín sacó una piedra de oro y otra de color morado, y mostrándoselas a mi madre, le dijo: «Mira, aquí está la prueba de que todo fue real. Cuando salí, no me di cuenta que me las traje, y ahora ellos están enojados conmigo, me han estado siguiendo y no dejan de susurrarme en mi cabeza. Los hombres serpientes no dejan de susurrarme en mi cabeza». Después de que mi tío dijo aquello, me salí del escondite y me regresé a mi cama, totalmente sorprendido por lo que acababa de escuchar y sobre todo por lo que acababa de ver, porque hasta el día de hoy no puedo sacar de mi cabeza esa imagen de mi tío, cansado, con unas enormes ojeras por no dormir y totalmente muerto de miedo, volteando hacia todos lados desesperadamente, temeroso de que los hombres serpiente lo estuvieran espiando, porque según él, aquellos hombres lo habían seguido desde que salió de la cueva e incluso lo habían seguido hasta nuestra casa. Esa noche, cuando llegó mi padre, entre él y mi mamá intentaron calmar a mi tío, llevándolo a la calle para demostrarle que no había nadie, pero según mi tío, los hombres serpiente sí estaban ahí, solamente que ellos no los podían ver, porque en el mundo exterior se mueven como sombras que solamente pueden ver aquellos que han hecho un trato con ellos o los que han ingresado a su territorio en el mundo subterráneo. Esa noche, mis padres pasaron la noche en vela junto a mi tío y al día siguiente llamaron a otro de mis tíos, quien se llevó a mi tío Efraín a la Ciudad de México, diciéndole que allá estaría más seguro, donde los hombres serpiente no lo seguirían. Al principio, mi tío Efraín se sintió más tranquilo con esa idea, suponiendo que en el ruido de la ciudad estos seres desaparecerían. Pero un año después, recibimos una trágica noticia. Mi tío había desaparecido y después de 2 días lo encontraron muerto en las faldas de uno de los cerros que rodean a la Marquesa, justo en la carretera entre la Ciudad de México y Toluca. De acuerdo a lo que supe, el rostro de mi tío estaba irreconocible, pues ya no tenía ojos ni orejas y su boca se había dislocado por completo. Oficialmente lo atribuyeron a un acto delictivo, pero años más tarde, cuando yo era adolescente, me enteré que dejó una libreta con apuntes en el cuarto que rentaba en la Ciudad de México, donde había escrito más cosas relacionadas con los hombres serpiente, donde decía
que ellos lo habían seguido hasta la ciudad y que solían atormentarlo en las calles solitarias durante la noche y sobre todo en el metro, donde lo seguían constantemente, hablándole a través de sus pensamientos, diciéndole que no se escaparía de ellos y que tenía que pagar por lo que hizo. En esa ocasión, la verdad, yo pensé que mi tío estaba loco y que se había imaginado todo eso, por lo que su muerte había sido consecuencia de alguna enfermedad mental. Pero antes de que muriera mi madre, en una Navidad, justo cuando toda la familia cenaba, ella me pidió que la acompañara a su cuarto, porque había algo que quería hablar conmigo. Una vez dentro, comenzó a contarme nuevamente la historia de mi tío, pero esta vez me dijo que ella siempre supo que yo escuché todo aquella noche, que ella ya sabía que solía esconderme ahí, pero que nunca dijo nada, porque me quería dar la libertad de guardar mis propios secretos. Después de hacerme esa revelación, me pidió que le pasara una cajita de leche en polvo, la cual solía usar para guardar sus objetos de costura. Cuando la tuvo en sus manos, cuidadosamente movió todo en su interior, como buscando algo, y después de unos cuantos minutos de buscar minuciosamente entre un mar de hilos, agujas y botones, sacó una pequeña bolsita roja de terciopelo y de su interior extrajo una hermosa piedra color morado, la cual me mostró. Aquella piedra era la misma que había visto en la mano de mi tío años atrás, durante mi infancia. Al verla de cerca, supe de inmediato que la naturaleza de aquella piedra no era de nuestro planeta, no solo por su apariencia, sino por la energía que emitía, porque al tocarla pude sentir una corriente eléctrica constante, además de un ligero latido, como si aquella piedra estuviera viva. Mientras la observaba en mis manos, mi madre me comenzó a decir que lo que vivió mi tío había sido real, que ella siguió en contacto con él después de que se fue a la Ciudad de México y que a través de varias cartas le contó más sobre lo que vivió en la cueva, así como de lo que investigó tiempo después, porque en sus últimos años de vida se empeñó en demostrar que no estaba loco y que todo aquello había sido real. Esa noche de Navidad, mi madre me heredó la piedra, las decenas de cartas que se escribieron y la libreta de apuntes de mi tío. Después de recibirlas, las guardé en una caja y tuvieron que pasar un par de años para que decidiera sacarlas nuevamente, porque no sé si aquellos objetos atraían un tipo de maldición, porque durante una temporada fuerte de lluvias comenzaron a ocurrir una serie de hechos que me hicieron suponer que algo no estaba bien y que quizá me estaba volviendo loco, o que de plano las historias de mi tío, avaladas por mi madre, sí eran verdad. Lo primero ocurrió una noche, durante una fuerte tormenta eléctrica. En ese entonces yo seguía viviendo en Michoacán y en mi casa tenía varios animalitos, entre ellos gallinas, gallos, cerdos y un par de perros, quienes me ayudaban a mantener todo en orden. Esa noche, los perros comenzaron a ladrar desesperadamente, tal como lo hacían siempre que un desconocido se acercaba a la casa. Por tal motivo, me levanté de mi cama y me asomé hacia la calle para ver si había alguien que quizá tuviera la intención de meterse a robar. Pero cuando me asomé, parados en medio de la calle, debajo de la fuerte tormenta y mirando directamente hacia la casa, vi a 5 hombres. Los hombres estaban vestidos con lo que parecía ser un traje y sombrero negros, pero lo más extraño y lo que me sorprendió aquella primera vez que los vi fue que su cara era totalmente negra, como si se tratara de sombras, y tampoco tenían nariz, orejas ni boca, solamente un par de ojos amarillos, semejantes a los de las serpientes. Cuando los vi, me dio mucho miedo, porque los hombres no hacían nada más que estar parados frente a la casa, dejando que la lluvia cayera sobre ellos, y mis perros
estaban desesperados por salir para atacarlos y proteger la casa. Totalmente aterrado, tomé un bat de béisbol que tenía bajo mi cama y fui al patio para liberar a mis perros y que me ayudaran con aquella situación. Pero cuando llegué al patio, uno de los hombres inexplicablemente ya estaba dentro, sin haber abierto nunca la puerta. El hombre estaba parado unos metros delante de mí, sosteniendo una de mis gallinas con sus 2 manos, la cual acercó lentamente a su cara en el lugar donde debería estar su boca. Después soltó a la gallina, dejándola caer en el piso, ya sin vida. Yo no sabía qué hacer y mi cuerpo no reaccionaba para poder gritar y pedir ayuda. Solo me quedé tieso frente a él, sin poder hacer nada al respecto. Después de eso, el hombre se dio la vuelta y caminó rumbo a la calle, traspasando sin dificultad alguna mi enorme pared de ladrillos. Después de ver eso, tardé varios minutos en poder moverme otra vez, porque mi cuerpo prácticamente se paralizó. Apenas pude, me subí a mi cuarto junto a mis 2 perros y esa noche ya no pude dormir, pensando en la posibilidad de que aquellos hombres regresaran. A la mañana siguiente, cuando salí a mi patio, me percaté que mi gallina solo tenía 2 pequeños orificios en su cuerpo, donde aquel ser le absorbió toda su sangre, dejándola totalmente seca. Ese día decidí sacar las cartas de mi tío, de donde las tenía guardadas, y dediqué toda la tarde a leer detenidamente las conversaciones entre mi tío y mi madre. En ellas, mi tío le explicaba a mi mamá todo lo que había investigado sobre estos seres, contándole que esta recopilación de información lo había llevado a varias iglesias, a un par de sectas y varios grupos espiritistas, quienes de inmediato reconocieron la historia, así como los seres que les describía mi tío. Esto le llevó a concluir que los que viven en las cuevas son varios tipos de seres, no solo una raza. Unos de ellos suelen ser conocidos como ángeles caídos o gárgolas, otros como hombres serpientes, y finalmente están los hombres sombra, quienes tienen una apariencia etérea que les permite estar prácticamente en cualquier lugar donde no haya luz sin poder ser percibidos, y quienes también tienen la facultad de atravesar las paredes debido a su naturaleza. En los textos también había una serie de rituales y elementos que debían ser utilizados para mantener lo más lejos posible a estos seres, por lo que esa misma tarde me protegí, así como a mi casa y a mis animalitos. Pero la información dejaba en claro que esto solamente era un método momentáneo, porque la única forma de escaparse de su acoso era regresándoles lo que era suyo, aunque claro, haciéndolo a su manera y bajo sus propias condiciones. Aproximadamente, durante más de un mes, estudié detenidamente las cartas y los apuntes de mi tío, anotando mis propias conclusiones en una libreta junto a las direcciones y contactos que mi tío había dejado para que alguien de la familia pudiera romper con la maldición que él había iniciado. En resumen, lo que debía hacer era regresarles a estos seres lo que era de ellos, es decir, la piedra preciosa que robó mi tío, así como la fruta que él se llevó, la cual quedó impregnada en su propio cuerpo, porque de acuerdo a lo que leí, lo que se come en esta tierra nunca puede ser desechado naturalmente por los seres humanos, por lo que prácticamente debía llevar el cuerpo de mi tío a aquella cueva para que los nutrientes de las frutas regresaran a aquel lugar, y finalmente tenía que contactar a los ángeles caídos o a las gárgolas para entregarles la misteriosa piedra mágica que vi aquella noche cuando era niño. Después de prepararme para todo lo que haría,
llamé a unos familiares para que se hicieran cargo de mis animalitos por si algo no salía bien, y después de ello salí rumbo a la Ciudad de México, donde me hospedaría en un hotel ubicado en el centro de la ciudad, cerca del metro Isabel la Católica. Ahí realicé todas las llamadas necesarias para rescatar el cuerpo de mi tío o lo que quedaba de él, para después llevarlo al interior de la cueva en Michoacán. Una noche, más rápido de lo que pensé, ya estaba en el panteón junto al enterrador, quien accedió felizmente a ayudarme a sacar los restos, claro, después de la obvia remuneración. Tras varios minutos, el hombre abrió el ataúd y en su interior pude ver los restos humanos de mi tío, los cuales tenían un aspecto completamente distinto al de una persona normal, de acuerdo a lo que me dijo el enterrador, porque los huesos habían tomado un color negro brillante y de alguna manera se habían petrificado en un tipo de mineral sólido ajeno al aspecto de cualquier hueso común. El enterrador no hizo más preguntas, ya que eso era parte del trato, y después de meter los restos en una caja de madera, me fui del lugar para irme de regreso al hotel a descansar un poco y después tomar mi viaje de regreso a Michoacán, a una casa que había rentado, porque no quería que mi hogar estuviera nuevamente relacionado con todo esto. Cuando regresé a Michoacán, me hospedé en aquella casa con aspecto de cabaña, y ahí seguí repasando los apuntes que ya había leído cientos de veces para esperar la noche ideal, donde reinara la luna llena especial que me permitiría acceder a aquella misteriosa cueva. Después de no más de una semana, la noche indicada llegó y en compañía de un caballo emprendí el camino rumbo al cerro, intentando seguir exactamente la misma ruta que mi tío había descrito. Desde que empecé a caminar en el cerro, supe que algo era diferente. Quizá era la luna, o quizá la fecha en la que fui, pero esa noche había un extraño aire que cuando pasaba por los árboles generaba un tipo de voz, la cual parecía susurrarme en todo momento. Varias veces me detuve, intentando no hacer ruido para escuchar lo que decían aquellas voces, pero por más que lo intenté, no pude lograrlo. Solamente pude identificar algunas palabras entre todo aquel bullicio, como muerte, luna, noche y maldición. También, mientras caminaba junto al caballo que cargaba la caja de madera con los restos de mi tío, pude notar que había varias bolas de fuego volando en los cerros de alrededor. Al principio pensé que eran fogatas hechas por algunos excursionistas, pero al ver su movimiento y tamaño, supe que también eran algo anormal. Quizá eran aquellas brujas que se cuenta que habitan cerca de este lugar, quienes estaban aprovechando la noche de luna llena para hacer sus propios trabajos. Porque según los apuntes de mi tío, esta luna era la ideal para abrir distintos tipos de portales, y por ello, esta luna también era la clave para poder entrar a la cueva, cuya entrada solamente se abría bajo estas condiciones. Cuando iba a la mitad del cerro, me entró un ataque de pánico, y después de detenerme bajo un árbol, discutí conmigo mismo sobre lo que estaba haciendo, pensando seriamente en la posibilidad de darme la vuelta para regresar a mi casa y olvidarme de todo esto, porque quizá yo me estaba imaginando todo, y todo esto era parte de un problema psicológico que existía en la familia y que nadie había querido enfrentar, atribuyendo todo esto a un origen paranormal. Pero justo cuando estaba pensando en eso, las voces del aire regresaron, pero esta vez con un mayor volumen y nitidez, y en ellas
escuchaba varias voces que seguían diciendo frases que yo no podía comprender, pero al mismo tiempo se reían fuertemente, como burlándose de mí y de mi situación. En ese momento sentí demasiado miedo porque las voces parecían encajarse directamente en mi cabeza y sin darme cuenta en qué momento me comenzó a dar mucho sueño, de modo que en un par de minutos ya estaba tirado en el pasto, viendo a mi caballo, a la luna y haciendo todo mi esfuerzo posible para no cerrar los ojos. En este punto, supongo que me dormí, aunque la experiencia fue más parecida a un desmayo que a un sueño inducido de manera natural. Cuando desperté, lo primero que vi fue que no había cielo, solamente había un enorme techo de piedra de donde escurría constantemente agua, y en el aire volaban enormes seres con alas, con cuerpos humanos, pero más grandes que un hombre normal. Al ver eso, me levanté de inmediato, totalmente aterrado por lo que estaba viendo, y cuando lo hice, noté que estaba en un lugar completamente distinto al que estaba cuando me quedé dormido. Era un lugar enorme, con una luz amarilla que iluminaba todos los rincones de aquel sitio, el cual tenía una inmensa cantidad de árboles y un pasto suave y delgado como el terciopelo. En ese momento supe que había llegado a la cueva que describió mi tío, aunque esta vez no supe cómo llegué o quién me había llevado ahí, y sobre todo, dónde había quedado mi caballo junto a los restos que llevaba de mi tío. Al pensar en todo eso, me entró un fuerte ataque de pánico, el cual me llevó a respirar fuertemente y a sudar sin parar. Y en pleno ataque, lo único que se me vino a la mente fue rezar. Intenté hacerlo con el Padre Nuestro, pero por algún motivo solamente podía decir el principio, sin poder continuar, cuando de pronto una voz detrás de mí me dijo: «Deja de hacer eso, aquí nadie te escuchará». Cuando volteé, me percaté que detrás de mí estaba parado un hombre sombra, parecido al que vi aquella noche en mi casa, solo que al tenerlo tan cerca, pude verlo más a detalle, y solamente puedo decir que verlo directamente te hace sentir que pierdes toda esperanza, porque de acuerdo a las creencias humanas, debería ser imposible que algo así pueda existir. Aquel ser era verdaderamente enorme, rebasando fácilmente los 3 metros de altura, por lo que era más grande e imponente que aquellos seres que se detuvieron afuera de mi casa. Al tenerlo de frente, vi que no llevaba ropa, ni traje o sombrero, todo era parte de su cuerpo. Era una sombra semitransparente en su totalidad, con un cuerpo fino y delgado y una cabeza ovalada, demasiado grande en referencia al tamaño y grosor de su cuerpo. Pero lo más impresionante y tenebroso eran sus ojos, los cuales eran más perturbadores cuando los tienes de cerca, mirándote directamente a ti, porque solo eran 2 formas ovaladas, con una ligera luz amarilla en su interior, totalmente parecidos a los ojos de las serpientes. Yo estaba paralizado, mirando horrorizado los ojos de aquel ser, cuando de pronto me comenzó a hablar de nuevo, pero esta vez lo hizo directamente a mi cabeza, a través de pensamientos, sin emitir ruido alguno, diciéndome que ya se había regresado una parte de lo que había sido robado, que mi trabajo estaba hecho por el momento, que debía salir y regresar al lugar donde pertenecía, o que si lo prefería, podía quedarme a comer todo lo que había en el lugar. Incluso intentó tentarme, diciéndome que la fruta que había comido mi tío era exquisita y que también podía darme otros placeres, como ir
a las aguas rosas, donde habitaban las mujeres más excitantes que me pueda imaginar. Yo solo podía escucharlo, porque todo el tiempo que estuve frente a él no pude contestar. Solo tenía cientos de pensamientos en mi mente, unos llamando a Dios o a cualquier ser que pudiera ayudarme, otros cuestionando si todo lo que estaba viviendo era real o un simple sueño, y finalmente varios pensamientos en relación a mi caballo y a los restos de mi tío. En ese momento, al ver mi indecisión y como si pudiera escuchar mis pensamientos, el ser me dijo, con aquella voz espectral y eléctrica, que los restos de mi tío ya estaban donde debían estar y que el caballo nunca regresaría conmigo porque era como una llave para que yo pudiera entrar a aquel lugar, y finalmente que dejara de intentar rezar o pensar en Dios, porque si seguía haciéndolo, los haría enojar, sobre todo a aquellos que tienen alas, quienes no suelen tener tanta paciencia con los humanos como él. Al escuchar eso, mi miedo aumentó y como pude, me fui arrastrando de aquel lugar, escuchando el horrible ruido que hacían los seres oscuros con alas, quienes se comenzaban a agrupar, volando en círculos encima de donde yo estaba, como amedrentándome o amenazándome con atacar si no salía lo más pronto posible de ahí. Yo no sabía cómo salir de ahí, pero cuando pude ponerme en pie, con mis extremidades temblorosas, corrí hacia lo que parecía ser una luz amarilla, la cual provenía de lo que se veía como una puerta de piedra con forma triangular invertida, tal como lo había descrito mi tío. Cuando estuve cerca de ahí, atravesé la luz y después de caminar entre la oscuridad, pude notar que ya estaba caminando del otro lado de la cueva, del lado humano. Cuando salí, lo primero que vi fue aquella enorme y extraña luna llena, la cual parecía ser la luna más grande que he visto en toda mi vida. Después de descansar un poco, regresé caminando por el cerro hasta la carretera y después de ahí, rumbo a la casa que rentaba. Aquel camino fue triste y desesperanzador, porque pese a que ya había hecho lo que mi tío había dejado explícitamente en sus cartas, me hacía sentir mal la idea de que sus restos se quedaran ahí, del otro lado, al interior de la cueva, y también me hacía sentir sucio el pensar que había visto a esos seres oscuros de frente y que su existencia tendría que quedar eternamente en mi cabeza, porque ¿quién iba a creer todo lo que había visto aquella noche? Pero lo que no sabía es que todavía no había visto ni vivido lo peor, porque todavía tenía que regresar la piedra preciosa, la cual había enterrado, siguiendo el procedimiento que había indicado mi tío, para que nadie más pudiera encontrarla, hasta que yo regresara por ella. Cuando regresé a la casa, me sorprendí al darme cuenta que la casa que había rentado ya estaba siendo ocupada por una familia. De inmediato, fui a la casa del arrendador para explicarle la situación y exigirle una explicación, pero cuando me abrió la puerta, el anciano que me rentaba se quedó totalmente sorprendido, preguntándome si estaba bien, porque él creyó que yo ya estaba muerto. No sabía a qué se refería con todo eso, y después de invitarme a su casa, me comenzó a explicar que ya habían pasado 4 años desde la última vez que lo vi. Incluso me pasó un espejo para que me viera, y al hacerlo me quedé impresionado al ver que mi cara ya había envejecido en relación al último día que me vi en un espejo, que según yo había sido ayer, antes de salir al cerro en busca de la cueva.
El anciano me explicó que intentó buscarme por todos lados, pero nunca me encontró, y al saber que había ido a aquel cerro, pensó que me había pasado lo peor. Por ese motivo, me dijo que guardó mis cosas durante 3 meses, con la esperanza de que quizá algún día regresara, pero al ver que no lo hacía, decidió meter todo en una pequeña bodega que tenía en su terreno. Mientras el anciano me mostraba las pertenencias que amablemente me guardó, comencé a recordar que mi tío había advertido sobre este salto del tiempo un par de veces en aquellas cartas que le escribió a mi madre, pero pese a repasarlas varias veces, lo omití por el nerviosismo de ir a aquella horrible cueva. En ese momento, cuando hablaba con el anciano, me comencé a sentir mal y me desmayé para despertar un día después en la cama del cuarto de invitados del anciano, quien me cuidó mientras estuve inconsciente. Cuando retomé la conciencia, el anciano me preguntó qué me pasaba, diciéndome que él era un hombre viejo, que conocía y había visto muchas cosas, que le tuviera confianza para contarle por lo que fuera que estuviera pasando. Emocionalmente afectado por todo lo que estaba viviendo, decidí contarle todo, pasando una gran parte de la tarde y la noche narrándole lo acontecido. Cuando terminé, el hombre me dijo que me creía rotundamente, diciéndome que las famosas cuevas de Michoacán eran un tema común cuando él era niño y que incluso llegó a conocer a un hombre que entraba y salía constantemente de esta cueva, pero con ayuda de unos extraños duendes, conocidos como chaneques. Según él, este hombre sacaba objetos en cada una de sus visitas, hasta que fue encontrado muerto en su cabaña, lleno de pequeñas mordidas en todo su cuerpo, las cuales fueron atribuidas a los chaneques de los que él hablaba. El anciano también me contó que incluso él tuvo la fortuna de ver una de esas cuevas por la noche, pero que esa vez su padre le dijo que se alejaran lo más rápido posible, porque los hombres sombra estaban por ahí, cuidando la entrada de la cueva, y que si se acercaban, nadie los podría salvar, ni siquiera Dios, porque según la creencia religiosa, estas cuevas pertenecen al diablo, y en su interior no existe la fe ni el poder de Dios. Cuando me dijo esto, recordé todo lo que viví dentro de la cueva, pensando que quizá el padre de aquel hombre había tenido algo de verdad entre aquellas creencias religiosas. Esa noche también le conté al Señor sobre la misión que tenía pendiente, explicándole que en los apuntes mi tío hacía referencia a una extraña iglesia donde tenían encerrado a un supuesto ángel, al cual se le hacía una extraña ofrenda todos los días 7, 14 y 21 de cada mes, y donde había varias piezas de este tipo de piedra morada. Al escuchar mi descripción, sin titubear, el Señor me dijo que él sabía dónde estaba esa iglesia, que nunca había ido, pero que por mi descripción sí sabía dónde podía estar, porque él sabía de ese pueblo, el cual está borrado de los mapas, donde suelen hacerse misas a este supuesto ángel en forma de agradecimiento por su protección. Cuando me dijo esto, de inmediato le pedí que me diera la dirección o las referencias para encontrar ese lugar, así que a la mañana siguiente me fui al sitio donde había enterrado la piedra preciosa para desenterrarla por la madrugada y tomar el primer camión rumbo a Morelia, de donde tomaría otro par de camiones locales para después caminar 2 días a pie hasta llegar al misterioso pueblo. La parte más difícil de aquel camino fue la última parte, en la que tenía que caminar a pie, porque lo hice atravesando 2 densos cerros, escuchando nuevamente
la voz del aire y de los árboles, la cual fue una experiencia que no quiero vivir nunca más, porque el aire y los árboles de aquella zona eran muy oscuros, y ustedes no se podrían imaginar lo que susurran durante las noches. También, en el camino, cuando crucé un río, tuve la mala fortuna de encontrarme con los famosos chaneques, a los que nunca vi, pero me daba cuenta cuando se movían entre el pasto y los árboles, y porque cuando me descuidaba, saltaban a mi cuello o a mis extremidades, metiéndome fuertes mordidas en la piel. Para ahuyentarlos, me puse un bálsamo especial que me regaló el señor que me rentó la casa cuando supo que vendría a este lugar, y curiosamente sí me sirvió, aunque después, durante una gran parte del camino, seguí escuchando los gruñidos de este tipo de duendes, los cuales son tan agudos que casi me dejaron sordo en medio de aquel bosque. Cuando caminé más, a lo lejos, pude ver unas cuantas luces, las cuales me indicaban que por fin había llegado a aquel pueblo, el cual tenía una energía fría y oscura, y mientras más me acercaba, me daba más miedo de entrar, sobre todo cuando vi la enorme iglesia negra que se alzaba entre aquellas casitas, la cual medía más que cualquier iglesia que yo conociera, y la que incluía una serie de esculturas en su exterior que denotaban maldad y perversión, pese a tratarse de supuestos personajes religiosos. Cuando entré al pueblo, noté que sus calles estaban muy oscuras, pues solo contaban con unos cuantos faroles prendidos a manera de alumbrado público. Cuando entré, comencé a voltear hacia todos lados, buscando a algún habitante al cual pudiera preguntarle sobre la iglesia y su encargado, pero justo en ese momento, las campanas de la tétrica iglesia comenzaron a sonar. El sonido de esas campanas es algo que me acompañará por toda la vida, como un hecho traumante, y no por el sonido que emitían, sino por lo que desencadenaron después, porque de inmediato comenzaron a salir varias mujeres vestidas de negro por todos lados. Las mujeres llevaban vestido largo y un velo que les cubría la cara, y todas caminaban un poco encorvadas, como si se tratara de ancianas. Cuando vi esa escena, me entró mucho miedo y me paralicé, pensando en darme la vuelta de inmediato para salirme de ese lugar. Pero justo cuando estaba pensando en eso, sentí dos frías, largas y arrugadas manos que me tomaron de cada uno de mis brazos, y cuando volteé, eran dos de aquellas ancianas, de quienes pude ver un poco de su rostro, percatándome que no eran mujeres, ni siquiera seres humanos normales, porque su cara era la más tétrica que he visto en toda mi vida. Cuando me tomaron de los brazos, las mujeres comenzaron a jalarme en la misma dirección en la que ellas caminaban, es decir, rumbo a la iglesia negra. Yo no quería ir, e incluso intenté poner un poco de resistencia, pero no lo logré, porque en ese momento ya no tenía control de mi cuerpo. Era como si ellas pudieran controlarlo desde el momento en que hicieron contacto conmigo, porque en contra de mi voluntad comencé a caminar hasta llegar al interior de aquella iglesia negra. Cuando estuve adentro, me di cuenta que no era una iglesia inspirada en Dios, o al menos en el Dios que conocemos, porque todo era violento, oscuro y grotesco en su interior, donde había esculturas, pinturas e incluso ofrendas orgánicas y vivas que tenían mordidas en todo su cuerpo. Recuerdo que apreté fuertemente los ojos, esperando despertar de aquella pesadilla
o alucinación, pero todo era real, tan real que podía sentir y oler todo lo que estaba a mi alrededor, así como al sacerdote que entró por aquella enorme puerta, segundos después de que todas las ancianas se sentaran en sus lugares. El sacerdote era un hombre detestable, tanto en la energía que emanaba como en su apariencia, porque su rostro se parecía a una máscara de Halloween, de esas que asemejan aparentar a una cara derritiéndose. El hombre traía consigo un enorme báculo con objetos que prefiero omitir por su oscura y detestable naturaleza. El llamado sacerdote caminó rumbo al asqueroso altar y en su camino me tomó el brazo y mi cuerpo comenzó a caminar con él hasta detenerse a su lado izquierdo, para después dar inicio a una asquerosa misa que increíblemente tenía mucha semejanza en su estructura con las misas que nosotros solemos conocer, pero claro, en una versión horrible e infernal. En el final de la misa, el sacerdote comenzó a llamar al ángel caído, como le llamaba él, y en ese momento se sintió cómo descendió una sombra en la entrada de la iglesia negra, y cuando puso sus 2 pies en el interior de la misma, lo pude ver en todo su esplendor. Se trataba de una gárgola, como las había bautizado mi tío, es decir, que era un ser enorme con alas, con cuerpo parecido al humano, pero claramente de naturaleza animal y oscura. Su rostro tampoco era parecido al rostro humano, porque sus ojos, nariz y boca eran más parecidos a los de cualquier animal o monstruo que se puedan imaginar. Cuando la gárgola caminó rumbo al altar, me caí al suelo debido a la enorme energía de aquel ser, quedándome arrodillado ante él, no por convicción, sino por debilidad ante su poder. Cuando estuvo cerca de mí, el monstruo se detuvo, y en ese momento pensé que mi vida terminaría, o mejor dicho, lo deseaba, porque no sabía en qué terminaría todo eso, que ya estaba más allá de mi control. Pero la bestia solamente se agachó y de un solo movimiento me quitó la piedra preciosa que llevaba conmigo, según yo escondida entre mis ropas. Después de eso, hizo un sonido con su hocico. Y al escucharlo, un par de ancianas me tomaron de los brazos, arrastrándome por toda la iglesia hasta la salida, donde me aventaron hacia la calle, como si fuera un pedazo de basura para ellas. Cuando mi cuerpo tuvo contacto con la calle, poco a poco, fui retomando la fuerza de mi cuerpo, por lo que me alejé lo más pronto posible de aquel lugar, cayéndome varias veces e incluso arrastrándome entre las piedras, lastimando todo mi cuerpo. Pero yo no quería estar cerca de ahí, solo quería regresar al mundo real, donde ignoramos que todo esto ocurre y donde la ignorancia es el lugar más tranquilo para las mentes débiles. Esa noche, mientras me alejaba, escuché cómo reían las ancianas o brujas y cómo bufaba fuertemente aquella gárgola. No sé cómo lo logré, pero después de una travesía donde pedí ayuda en la carretera y donde incluso actué como limosnero, semanas después pude regresar a mi casa en Uruapan, Michoacán. Ahí pasé un par de meses totalmente afectado por todo lo que viví. Incluso hice varias cosas para intentar acelerar mi escape de este mundo, pero no lo logré, y gracias a varias personas que estuvieron cerca de mí, logré retomar un poco de mi vida normal, pero después de vivir lo que viví, es imposible decir
que puede ser una persona común y corriente, y sobre todo porque con el paso de mi vida, viviendo en Michoacán y ahora en Estados Unidos, puedo certificar que estas llamadas piedras preciosas están por todos lados, ubicadas en lugares que jamás podrían creer, así como las gárgolas, los hombres sombra y las brujas, de los cuales hay cientos de pruebas por todos lados, pero nadie quiere creer en ello. Y después de lo que viví, creo que están mejor así, porque lo mejor es no voltear a ver a este mundo oscuro y siempre elegir estar lo más cerca de la luz, a donde ellos no se pueden acercar. Esta fue mi experiencia. Espero les sirva de algo y espero también les ayude para advertir que el mal existe, está en todos lados y quizá está en esos lugares a los que ustedes van, donde quizá los han engañado y vive la verdadera oscuridad. Gracias por escuchar el relato de esta noche, Exploradores de la Niebla. Espero les haya gustado escuchar la historia completa en un solo video. Recuerden suscribirse a este canal, darle like y compartir sus comentarios, los cuales estaré muy atento de leer. Para tener una dosis extra de terror, los invito a suscribirse a mi otro canal de YouTube, Letras de la Oscuridad, donde también publico relatos de terror, pero desde una perspectiva más oscura y perturbadora. Si llegaron al final de esta historia, háganmelo saber en la sección de comentarios, o también háganse destacar con un emoji de una calavera. Estaré muy atento de leer todos sus comentarios. Por el momento, ha llegado la hora de despedirnos, pero pronto nos adentraremos nuevamente en la niebla, donde están ocultas las historias de la luz y la oscuridad que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.